Antes de comenzar, te pido que te quedes conmigo hasta el final. Suscríbete al canal, deja tu like y prepárate, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia, es una confesión, una que guardé durante más de 5 décadas, una que aún me hace temblar las manos al recordarla. Me llamo Magdalena. Aunque durante 61 años muchos solo me conocieron como Sor Magdalena, fui monja, lo sigo siendo en parte, pero ya no estoy en el convento, me fui hace 5 años, y desde entonces, cada noche, lucho con los recuerdos que intentan salir a gritos. Hoy decidí hablar, no porque busque redención, sino porque creo que ya es hora de que alguien sepa la verdad. Entré al convento a los 18 años. Era una joven sencilla de un pueblo olvidado de Castilla. Me enviaron allí después de un escándalo familiar que nunca entendí del todo. Mi madre me abrazó fuerte en la estación del tren y susurró: aquí estarás a salvo. No entendía a qué se refería, pero pronto lo descubrí, porque el convento de Santa Clara no era el refugio que todos creían, era una fortaleza de silencios y de secretos. Los muros de piedra guardaban más que rezos, guardaban pactos, pecados y nombres que no debían ser pronunciados. En mi primer mes como novicia aprendí que el silencio era más valioso que la fe, que algunas cosas no se cuestionaban, que mirar demasiado a los ojos de ciertas hermanas podía meterte en problemas. Pero todo comenzó realmente una noche, una en la que creí escuchar una voz que no debía estar allí. Era cerca de la medianoche. Habíamos terminado la oración de completas y ya todas debíamos estar en nuestras celdas, pero yo no podía dormir. El viento golpeaba los vitrales con fuerza y algo en el aire se sentía extraño. Me puse el hábito con sigilo y salí al pasillo descalza. No llevaba más que una vela encendida, cuidando que no se apagara con las corrientes. Y fue entonces cuando la escuché, una voz susurrante que provenía de la vieja sacristía, un lugar al que nos prohibían acercarnos después del atardecer. No, por favor, no esta vez, dijo la voz. Me paralicé. Reconocí aquel tono, era Sor Amelia, una de las monjas más antiguas, siempre dulce, siempre callada, pero aquella voz no era dulce, era de súplica, de miedo. Me acerqué sin ser vista, y entre las rendijas de la madera la vi, de rodillas, con las manos atadas al reclinatorio, frente a ella la Madre Superiora, con un rosario en la mano y los ojos en llamas. No debes hablar, Amelia, nunca más. Volví a mi celda como pude, temblando. Esa noche no dormí, y al día siguiente Amelia no apareció en el desayuno, ni en misa. Nadie habló de ella, nadie la nombró, como si nunca hubiese existido. Durante días intenté preguntar por ella, a otras hermanas, a las cocineras, incluso a una novicia con la que Amelia compartía celda, pero todas, sin excepción, bajaban la mirada y murmuraban lo mismo: rezó demasiado fuerte, está en retiro, un retiro que nadie había visto, que nadie conocía, que nadie explicaba. Fue entonces cuando empecé a escribir, a esconder mis pensamientos en un cuaderno pequeño que guardaba entre los ladrillos, huecos de la celda. Allí anoté lo que vi, lo que sentí y también lo que empecé a sospechar, porque Amelia no fue la única. En los meses siguientes, otras 2 hermanas desaparecieron sin explicación. Una de ellas, Sor Clara, era joven, rebelde y con una voz preciosa. Solía cantar en las misas, como si el cielo la tocara al cantar. Un día dijo que no soportaba más los silencios de este lugar. 2 días después ya no estaba, y como con Amelia, nadie la nombró. Nadie preguntó, como si el silencio fuera parte del juramento. Las reglas dentro del convento eran más estrictas de lo que cualquiera fuera podría imaginar. No solo se trataba de rezar y servir, era obedecer sin cuestionar, callar aunque doliera, y nunca jamás mirar a los ojos de la Madre Superiora durante las confesiones. Pero yo no podía seguir fingiendo que no veía, que no escuchaba, que no sentía en el estómago ese vacío que te dice que algo va muy mal. Una noche en la biblioteca encontré un libro antiguo, escondido detrás de unos salmos. No tenía título,
pero dentro contenía anotaciones de otra hermana, Sor Esperanza. En él describía rituales nocturnos, castigos secretos y un símbolo, una cruz invertida dentro de un círculo. Decía que ese símbolo estaba grabado debajo del altar principal, pero que quien lo descubría desaparecía. Esa fue la noche en que supe que tenía que salir de allí, pero aún no sabía que, antes de hacerlo, conocería al único hombre que pisó el convento en años, y que su llegada cambiaría todo. Su nombre era Padre Elías, un sacerdote joven, de mirada clara y manos firmes. Fue enviado por la diócesis para evaluar la clausura del convento y sus prácticas, tras algunas denuncias anónimas que, según se rumoraba, venían del Vaticano. La Madre Superiora lo recibió con una cortesía helada. A las hermanas nos prohibieron hablarle sin permiso, pero su presencia era imposible de ignorar. Alto, sereno, con una voz que parecía atravesar los muros, y una forma de mirar que incomodaba, no por dura, sino por sincera. Fue durante una clase de canto que se me acercó. Me preguntó si conocía las catacumbas bajo la capilla. Le respondí que no, mentí. Había estado allí una vez por accidente, y aún recordaba los símbolos en las paredes. Alguien está ocultando algo aquí, ¿verdad?, me dijo en voz baja, y por primera vez sentí que no estaba sola. Esa noche el padre Elías me dejó una nota dentro de mi salterio. Decía: a medianoche, en la biblioteca, solo tú. Dudé. Era pecado, era peligroso, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Fui. Él ya estaba allí, con documentos antiguos y mapas del convento. Me mostró registros desaparecidos, cartas censuradas, y un acta que indicaba que Sor Amelia había sido oficialmente trasladada, pero firmada con una fecha en la que yo la vi. Ataba. Están ocultando algo grande, hermana Magdalena, me dijo, y entonces, sin aviso, me tomó la mano. Fue apenas un segundo, pero el contacto encendió algo en mí que llevaba dormido toda mi vida. No era deseo, era conexión. Alguien por fin me veía, y en ese instante supe que estaba perdida. A partir de esa noche, nuestros encuentros se volvieron frecuentes, breves, secretos, siempre bajo riesgo. Compartíamos información, pistas, teorías, pero también compartíamos miradas, silencios cargados de todo lo que no podíamos decir. Él me escuchaba, me creía, me trataba como a una igual, y yo comenzaba a despertar de una vida entera de obediencia, ciega, pero el convento parecía sentirlo. Las hermanas comenzaban a vigilarme más. La Madre Superiora me llamaba a rezar a solas con ella, con demasiada frecuencia. Me preguntaba cosas personales. Me hablaba del pecado como si supiera algo que yo aún no confesaba. Hasta que un día, después de la oración del mediodía, me entregó una caja pequeña. Dentro había un rosario negro. Para protegerte del mal que ronda cerca de ti, dijo, pero su mirada no era de protección, era una advertencia. La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Las desapariciones, los símbolos, los susurros en la noche, todo indicaba que algo oscuro habitaba en Santa Clara, y el padre Elías comenzaba a estar en peligro. Le pedí que se fuera, que terminara su informe y se alejara, pero él insistió: si me voy ahora, todo seguirá igual, tú seguirás atrapada. Me prometió que pasara lo que pasara, me sacaría de allí. Lo dijo con tal convicción, que por primera vez en años creí que la libertad era posible. Esa noche nos encontramos en las catacumbas. Quería mostrarle el símbolo bajo el altar. Tuvimos que mover piedras, arrastrarnos entre polvo y humedad, y allí estaba, la cruz invertida dentro del círculo, tallada con fuerza como una marca antigua. Él sacó una foto con su pequeña cámara, y en ese momento escuchamos pasos. Corrimos como pudimos. Subimos las escaleras sin aliento. Nos separamos antes de llegar al claustro. Volví a mi celda con el corazón desbocado. Al día siguiente fingí normalidad, pero no fui la única. El padre Elías no apareció en la misa matutina. Horas después
Nos informaron que había sido llamado de urgencia por su obispo. Nadie lo vio salir, nadie lo despidió. La Madre Superiora dijo que se le asignó una nueva parroquia, en Roma. Pero yo sabía que era mentira, porque debajo de mi almohada encontré una nota suya. Solo decía: no confíes en nadie, nos volveremos a ver, no te rindas. Y una pequeña medalla de San Miguel, la misma que colgaba de su cuello. Sentí que el mundo se desmoronaba, lo habían descubierto, lo habían alejado, o peor. Pasé días en silencio, rezando, sí, pero con rabia. Ya no buscaba consuelo, buscaba respuestas. El cuaderno de Sor Esperanza era mi único refugio. Allí encontré una nueva pista, una lista de nombres con fechas tachadas. Algunos eran de hermanas que aún vivían, otros no. Decidí buscar a una de ellas, Sor Lucía. Anciana, casi ciega, vivía en una celda apartada, olvidada por todas. Fui a verla una tarde. Me miró con los ojos apagados, pero al decirle que venía por lo de Esperanza, apretó mi mano con fuerza. Los rituales no eran de Dios, niña, eran para mantener el poder, la madre. No siempre fue monja. Esa frase cambió todo. Sor Lucía me hizo prometer que no revelaría que habíamos hablado. Me entregó una llave vieja, oxidada. Es del armario del sótano. Allí está lo que necesitan saber. No entendía a quiénes se refería con necesitan, pero algo me decía que no era la única buscando la verdad. Esa noche esperé que todas durmieran. Fui al sótano, el más antiguo del convento. Polvo, frío y el eco de mis propios pasos. Encontré el armario. Dentro cajas con documentos, fotos antiguas, cartas y un expediente, con el nombre verdadero de la Madre Superiora Catalina Ríos. Había sido detenida por actividades sectarias en su juventud, liberada por intervención eclesiástica, luego su ingreso repentino al convento de Santa Clara. Mi respiración se detuvo. No era una santa, era una sobreviviente del lado más oscuro de la iglesia. Guardé copias de los documentos. Esa noche no dormí. Pensé en Elías, en su promesa, en cómo podía hacerle llegar aquello sin ser descubierta. Al día siguiente, mientras repartía ropa limpia en el refectorio, una joven novicia me entregó un papel doblado. Solo decía: hay alguien más de tu lado, sigue la luz en el claustro. Esa noche, a la luz de la luna, vi una linterna titilar desde la otra punta del jardín interno. La seguí. Allí, en la sombra de los naranjos, me esperaba Sor Inés. Tenía apenas 25 años. Yo también encontré el libro de Sor Esperanza, me dijo, y así comenzó nuestra alianza secreta. Ella se encargaba de distraer a las demás, yo de recopilar las pruebas. Juntas descubrimos túneles que conectaban celdas antiguas, símbolos que coincidían con textos heréticos, y sobre todo nombres. Nombres de hermanas que no habían desaparecido, habían sido silenciadas. Inés me mostró un rincón de la capilla donde, al remover una piedra suelta, se encontraba una caja metálica. Dentro, diarios personales de las desaparecidas. En uno, escrito por Sor Clara, leí algo que me heló la sangre. Me obligaron a participar. Canté para ellos. Me dijeron que era una ceremonia de purificación, pero había sangre y fuego. No era Dios, no era Dios. Entendí que lo que pasaba en Santa Clara no era simplemente corrupción, era una desviación profunda, una práctica oculta dentro de las paredes sagradas. No sabíamos cuánto tiempo teníamos antes de que nos descubrieran, así que planeamos algo arriesgado, escapar, no por miedo, sino para denunciar, para acabar con todo. La noche del escape fue elegida con cuidado, la víspera del día de Santa Clara. La atención estaría en la celebración. Inés y yo habíamos escondido documentos, cartas y copias de pruebas en una mochila. Pero no estábamos solas. La novicia que me entregó la primera nota, Ana, también quiso ayudar. Ella sería quien nos abriría la reja trasera. Todo iba según lo previsto, hasta que escuchamos el tañido de la campana, a medianoche. 3 golpes, signo de castigo. Era la señal de la madre. Sabía algo.
Nos escondimos en las cocinas. Esperamos hasta que el silencio regresara, pero cuando salimos, Ana ya no estaba. La encontramos al amanecer, atada en el confesionario, con una nota clavada en su hábito: la lengua te habla sin permiso. No les amas. Inés lloró de rabia, yo de impotencia. No podíamos fallar, no podíamos rendirnos, porque ahora no solo era por nosotras, era por todas. Esa noche decidimos dividirnos. Ella iría por el pasillo antiguo, yo por los túneles. Si una caía, la otra debía salir. Y así fue como crucé los muros del convento por última vez, con la mochila en la espalda y el corazón desgarrado. Logré llegar hasta un pueblo cercano. Nadie me reconocía sin el hábito. Toqué en la puerta de la parroquia local y pedí hablar con el párroco. Le conté una versión reducida, por seguridad. Él me creyó y me dio refugio por 3 días. Desde allí contacté a la diócesis. Pedí hablar con el obispo que había enviado al padre Elías. Me tomó tiempo, pero al fin, una tarde, su asistente llegó con noticias. Elías estaba vivo en Roma, pero bajo vigilancia, silenciado, acusado de intromisión indebida. Lloré de alivio y de furia. Le entregué al asistente todo lo que tenía: documentos, fotos, diarios. Él prometió hacerlos llegar. Si algo me pasa, ya hay copias, le dije, porque ya no tenía miedo de morir. Tenía miedo de que la verdad muriera conmigo. Los días siguientes fueron un torbellino. Cambié de pueblo, me refugié en una pensión regentada por una exmonja. Cuando le conté mi historia, no dudó en ayudarme. Todas tenemos algo que callamos, me dijo. Mientras tanto, Inés seguía dentro. Logramos comunicarnos a través de una mujer que vendía pan en el convento. Inés estaba bien, pero vigilada. Habían cambiado su celda. La obligaban a rezar con la madre cada madrugada, una forma de intimidación. Decidimos esperar. Había que ser pacientes, porque lo que estaba por caer era más grande que nosotras. Un mes después, un periodista se acercó a mí. Decía haber recibido una historia que haría temblar los cimientos de la fe. Era joven, incisivo, pero respetuoso. Me pidió una entrevista. Al principio dudé, pero luego acepté. Lo grabamos en secreto, en una habitación sencilla, con solo una vela y su grabadora encendida. Durante horas conté todo, desde mi entrada al convento hasta la desaparición de Ana. Él no interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, dijo: esto no es solo una historia, es un testimonio, y va a ser escuchado. Poco después lo perdí de vista. No supe más de él por semanas. Temí que también lo hubieran silenciado. Hasta que una noche el teléfono de la pensión sonó. Era él. Su voz temblaba. Me dijo que el material estaba a salvo, que lo habían publicado bajo seudónimo y que ya estaba circulando por foros, grupos de sacerdotes reformistas y organizaciones de derechos humanos. Me sentí expuesta, pero también liberada. Esa misma semana llegó una carta, sin remitente. Solo decía: gracias por darles voz, las que ya no están te bendicen. Supe entonces que no estábamos solas, que otras, desde el silencio, desde la muerte o el olvido, habían esperado este momento por años. El Vaticano abrió una investigación. Fue discreta, interna, pero suficiente para que el convento de Santa Clara fuera intervenido. Algunas hermanas fueron trasladadas. La madre superiora desapareció. Nunca supimos si huyó, si fue protegida, o si simplemente se evaporó entre los muros que construyó con miedo y manipulación. Inés fue liberada. Vino a verme. Nos abrazamos como si fuéramos familia. Lo hicimos, susurró. Pero sabíamos que esto recién comenzaba, porque aún había más que contar, más que sanar. Y así nació este relato, no para destruir la fe, sino para purificarla, para recordar que incluso en los lugares sagrados también habita la oscuridad. Con el convento intervenido, varias de las hermanas fueron entrevistadas. Algunas rompieron el silencio, hicieron eco de nuestras denuncias. Otras, aún con miedo, prefirieron callar. No las juzgo. Cada quien tiene su ritmo para sanar.
Mientras tanto, la historia llegó a oídos de otras mujeres. Recibí cartas de antiguas novicias, de religiosas retiradas, de mujeres que vivieron lo mismo en otros rincones del mundo, todas agradeciendo, todas heridas. Y comprendí que nuestra historia era sólo una hebra en un tapiz más grande, un tapiz de secretos, de estructuras que aplastan, de mujeres que resistieron en silencio demasiado tiempo. Inés y yo comenzamos a dar charlas, al principio en parroquias pequeñas, luego en universidades, en congresos. Nunca con odio, siempre con amor, con verdad. Hablábamos de fe, de dignidad, de cómo la espiritualidad no debe usarse como herramienta de control. Conocimos a otras como nosotras, mujeres fuertes, valientes, que también habían roto cadenas, y también a hombres, sacerdotes y laicos, que deseaban un cambio real dentro de la Iglesia. Nos hicimos aliadas de grupos que luchaban por la transparencia, por la protección de las consagradas, y así de a poco convertimos el horror en causa, el dolor en palabra. Un día recibí una llamada inesperada. Era el periodista. Había estado en Roma investigando más a fondo. Me contó que la Madre Superiora, bajo otro nombre, había sido trasladada años atrás de un convento cerrado por acusaciones similares. Había testigos, pero todos habían sido silenciados o desacreditados. Esto es más grande de lo que pensamos, Magdalena me dijo. Le pedí que no se detuviera, que publicara todo. Ya no tengo miedo, y tú tampoco deberías. Él prometió seguir adelante, y colgó con voz firme: no estamos solos. Mientras tanto, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Por años me había definido solo como religiosa, como víctima, como sobreviviente, pero ahora comenzaba a recordarme como mujer, como ser humano con deseos, preguntas, esperanza. Y en medio de esa transformación volvió a mí un rostro que creía perdido: Elías, el sacerdote que encendió la chispa del cambio. Supe que seguía en Roma, libre, pero apartado, como si el sistema no supiera qué hacer con alguien que no calla. Le escribí una carta, larga, sincera. Le hablé de todo, de Inés, de Ana, de la investigación y también de lo que sentí por él, no por romanticismo, por verdad. Semanas después recibí respuesta, un sobre sin remitente, dentro una carta escrita a mano. Era Elías. Decía que aún pensaba en mí, que nuestras charlas, nuestras luchas, lo habían marcado, que él también había sentido algo, algo que no pudo nombrar entonces, pero que guardaba como un tesoro. Quizás nos reencontremos, escribió, no como sacerdote y monja, sino como dos almas libres. Lloré al leerlo, porque sí, aún existía amor en mí, porque sí, aún podía imaginar un futuro distinto, no uno de rebeldía, sino de redención, de humanidad. Inés decidió colgar el hábito, no por rencor, sino porque ya no creía que Dios habitara solo en las paredes de un convento. Quería estudiar, formar familia, vivir. La apoyé, la abracé, le dije que su decisión era valiente. Ser libre también es un acto de fe, le dije. Yo, en cambio, decidí no colgarlo. No aún, porque mi hábito no era símbolo de opresión, era mi escudo, mi historia. Pero le cosí un hilo rojo en el borde, como señal de que no era como antes, que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Viajé a Roma. Fui invitada a un foro sobre derechos de mujeres consagradas. Allí por fin lo vi, a Elías, más canoso, más delgado, pero con la misma mirada clara. Nos abrazamos en silencio, no necesitábamos palabras. Charlamos por horas, caminamos por calles empedradas como si fuésemos jóvenes. Y esa noche, al despedirnos, me besó la frente. Gracias por resistir, me dijo. No hablamos de futuro, no hablamos de amor, solo de verdad, de justicia, de fe. A mi regreso, recibí una invitación para hablar ante el Consejo Episcopal. Querían escuchar mi versión. Al principio dudé, pensé que sería una trampa, pero fui. Me senté frente a obispos, cardenales, hombres que por décadas habían dictado normas desde arriba. Les hablé con serenidad, sin odio. Les mostré pruebas, les conté de Ana, de Clara, de las que no volvieron.
Les dije que la iglesia solo sobreviviría si se atrevía a mirar sus sombras. No todos aplaudieron, pero algunos sí lloraron. Hoy vivo en un pequeño pueblo costero. Tengo un jardín, una radio vieja y muchas cartas que responder. Me escriben jóvenes novicias, mujeres perdidas, hombres que dudan. A todos les contesto. A todos les digo, no están solos. Sigo usando el hábito, sigo rezando, pero también río, cocino, escribo. Y cada vez que alguien me pregunta si volvería a Ñún, callar lo que viví, respondo nunca más. Una productora de cine me contactó. Quieren hacer una película. Les dije que solo si respetaban los nombres, las almas, los silencios. No quiero fama, quiero memoria. Y así, poco a poco, el mundo conoció a Magdalena, no como la monja rota, sino como la mujer que habló cuando nadie más podía hacerlo. La historia de Santa Clara recorrió el mundo. Algunos la negaron, otros la tomaron como símbolo, pero lo importante es que ya no era un secreto, ya no podía repetirse en la sombra. Inés fundó una organización para exreligiosas. Ayuda a mujeres a reintegrarse, a sanar, a redescubrirse. Es feliz, y yo soy feliz por ella. Cada aniversario de la huida, me reúno con quienes siguen vivas. Encendemos velas por las que partieron. Rezamos no por descanso, sino por justicia. Y en cada llama siento que Ana nos sonríe, que Clara canta, que Esperanza escribe en algún rincón del cielo. No todo fue victoria. A veces tengo miedo, pesadillas, ecos de la campana nocturna, pero ya no me paralizan, porque cada vez que dudo, recuerdo sobreviví, y no estoy sola. Mi historia fue traducida a varios idiomas. Algunas hermanas en conventos de África, Asia y América Latina comenzaron a contar también sus vivencias. Y comprendí que lo que hicimos fue abrir una grieta, por donde ahora entra la luz. Me escribieron desde el Vaticano, no para censurarme, para agradecer, una carta firmada por un alto prelado que, en secreto, también fue silenciado en su juventud, y entendí que hasta en los muros más duros hay grietas por donde Dios aún se asoma. Elías y yo seguimos en contacto. No somos pareja, pero somos algo más profundo, aliados del alma. Nos acompañamos sin ataduras, y eso para mí es amor. Un día me preguntaron si volvería a ser monja si pudiera empezar de nuevo. Pensé mucho antes de responder, y dije, sí, porque si no hubiera entrado, no habría conocido el horror, ni la fuerza para salir de él, ni a las mujeres que hoy son mi familia. La fe no murió en mí, cambió. Ahora es una llama suave, constante. Ya no busca castigo, busca consuelo. Ya no impone, abraza, y en ese fuego encontré a Dios de nuevo. Este es mi testamento, no de muerte, de vida, de memoria, para que quien lo lea, lo escuche o lo vea, sepa que toda historia contada a tiempo puede salvar otra. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar con el corazón, por acompañarme en este viaje desde el silencio hacia la palabra. Soy Magdalena, fui monja, fui testigo, fui víctima, pero sobre todo fui valiente. Y ahora soy libre.